Doctor Andrés León Martínez, médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de San Fernando, fundador de la Peña Taurina del 15, cirujano del Servicio Médico de la Plaza de Hacho desde el año de 1970 hasta el 2015, desempeñándose como jefe del servicio médico. Entre otros cargos dignos de destacar, es fundador y presidente del capítulo peruano de cirugía taurina hasta el año 2013, presidente honorario vitalicio de la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina y miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana entre los años 2001 a 2006. Fue secretario general del Patronato de Hacho en el año 2004. Dentro de sus numerosas distinciones recibidas por el conferencista destacan el Botón de Oro de la Asociación Española de Cirugía Taurina, el primer premio en el 11º Congreso Internacional de Cirugía Taurina en 1994 en Valencia, Venezuela, y el reconocimiento en la Plaza de Hacho en el año 2004 por haber cumplido 21 años como jefe del servicio médico de la plaza. Fue varias veces miembro del jurado para la concesión del escapulario de oro del Señor de los Milagros. El doctor Andrés León Martínez tendrá a su cargo la conferencia Historia de la Enfermería de la Plaza de Hacho, para el cual pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches, señor presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, señor gerente, autoridades, señor Rolando Tapia, presidente de la Peña Taurina del Tendido 10 y sus integrantes. Les agradezco la oportunidad que me dan para tocar este tema y agradeciendo la asistencia de damas, caballeros, y ojalá pues que todas estas cosas en pro de la fiesta se repitan reiteradamente. La Plaza de Hacho, primero vamos a empezar diciendo que Francisco Pizarro fue el primero que alanció un toro en la ciudad de Lima el 29 de marzo de 1540. Era un toro que procedía del fundo Maranga. Y si antes no hubieron toros fue porque no los había en el país, que empezaron a llegar en 1538. Las corridas se daban no solo en la Plaza Mayor, sino en distintas plazuelas como San Francisco, Santo Domingo, Nazarenas, Inquisición, Cocharca, Cercado, etc. El lidiador más antiguo del que tenemos idea de que resultara herido fue en 6 de noviembre de 1674, cuando en la Plaza Mayor de Lima se dio una corrida regia por el cumpleaños del rey Carlos II. La plaza se le pusieron tablones en las esquinas a manera de lo que se hacía en la corte de Madrid. En esa época el toreo pues básicamente era a caballo. Asistió el virrey conde de Castelar en una lujosa carroza, acompañado por su esposa, doña Teresa María Arias de Saavedra, Enríquez de Acevedo y Ulloa, un poquito largo el nombre. Y el capitán sevillano Francisco León fue derribado de su cabalgadura y enfrentó al toro con su espada de ala ancha. Él resultó herido en la frente. 8 años después, el 6 de mayo de 1682, se realizaba un festejo taurino en la plazuela de Santana y pasaba por ahí el clérigo Pedro del Castillo, montando una mula, la cual, al ser observada por el toro, la embistió, lo derribó, le causó múltiples contusiones al clérigo y fractura de una pierna, y él murió 9 días después. Esta es la primera
persona que yo tengo conocimiento muerto por un toro. Seguramente en esos 100 años previos hubieron muchos. Acuérdense que existía la lanzada, la gente se lanzaba a los ruedos, etcétera, pero eran gente que no he llegado a conocer sus nombres. Y yo siempre decía al mostrar esto, de repente yo vengo del español Francisco León y le decía a mi amigo y brazo derecho en Hacho, Jaime del Castillo, a lo mejor tú venías del clérigo Pedro del Castillo. Y Jaime entusiastamente decía, sí, yo soy hijo de cura. Fue en 1766, el 30 de enero, en que se inauguró la Plaza de Toros de Hacho, mandada a construir por don Agustín Hipólito de Landaburu y Pérez de Rivera, que al margen de ser el constructor, era el empresario, era el ganadero, ya que los toros fueron de su ganadería del Fundo Gómez en Cañete, que lucían divisa, caña y oro. En esta corrida torearon los nacionales, ya se hacía el toreo a pie, desde hacía unos 15 o 20 años atrás, Picí, Gallipavo y Maestro de España. Y el otro día escuchaba en una de las conferencias que aquí no existían picadores, pero en esta corrida actuaron dos picadores españoles, les llamaban picadores de vara larga, uno que se llamaba Rosco y el otro Luna. Su actuación no gustó al público limeño y pasaron años hasta que hacia 1780 empezaron a salir los capeadores a caballo, gente morena, criolla, que en caballos nacionales o de paso alanceaban a los toros con el capote tratando de quitarles fuerza y fiereza. Años después los toreros, sobre todo los españoles, decían que esto aquerenciaba al toro y lo hacía que se colara por el lado derecho. En 1806, Mateo Rondón, un capeador a caballo, fue cogido por un toro, si mal no recuerdo, Lomillo de Larán, y al ser derribado sufrió múltiples contusiones que le causaron la muerte 5 días después. Ese mismo año, Mariano Portales, otro rejoneador y capeador a caballo, fue cogido y las lesiones fueron de tal magnitud que lo obligaron a estar fuera de los ruedos durante 4 años. Y aquí voy a pasar a un personaje que es Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, el padre de la medicina peruana, él nació en 1755 en Arica. Durante su juventud, sus primeros años de médico, él fue preceptor y educador del hijo de Agustín Hipólito de Landaburu, llamado Agustín Leocadio, de Landaburu y Rivera. Este Agustín Leocadio, hacia 1800, viajó a España. España por esos años cayó en manos de los Napoleones y José Bonaparte estuvo al frente del gobierno y a Agustín Leocadio lo consideraron un afrancesado pro Napoleón, pro José Bonaparte. Por eso en 1809 fue deportado a Francia con mucha gente. Él después se fue a Londres y le confiscaron todos sus bienes, incluso el derecho de dar las 8 corridas anuales que se estipulaban. Perdió la ganadería de Gómez, perdió todo.
y siempre trató de recuperar sus bienes. Él se trasladó a Inglaterra, pero murió en 1814. Hipólito Unanue se trasladó a España en 1815 y pidió una audiencia con el rey Fernando VII para tratar de vindicar las propiedades de Agustín Leocadio, cosa que conseguiría allá por el mes de septiembre de aquel 1815, pero antes consiguió por real cédula del 9 de mayo de 1815 que se le considera la 9ª corrida del año en pro de la facultad. Eso se llamaba en aquella época el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, que había fundado Hipólito Unanue en 1808. Esta concesión la tuvo Hipólito Unanue y la utilizó por primera vez hace 200 años. Fue el 29 de abril, estamos muy próximos a cumplir los 200 años, 29 de abril de 1816. Se dice que se lidiaron 12 toros de los fundos Gómez, Huando y Salamanca. De los toreros no he sabido nada, pero calculo de los españoles que estaban por aquellos años en Lima, estaba Juan Franco y Vicente Tirado. De los toros destacaron 2 toros del Fundo Gómez, uno llamado el Melancolía y el otro el Chuchumeco. La corrida de San Fernando, muchos años después, cuando nosotros llegamos a fundar la Peña Taurina del 15, por amistad del señor Carlos Galese, nos hizo saber la existencia de que el 9º domingo del año, por el legado de la Plaza de Hacho, y que debe existir hasta ahora el 9º domingo del año, libre de todo tributo, la Facultad de Medicina de San Fernando es la propietaria de esa fecha, que la puede alquilar, muchas cosas. La primera vez la usamos en 1962, torearon los toreros aficionados de la Peña del 15, entre ellos Pedro Gutiérrez, José García Miró, Javier Camino, Salvador El Solar, etc. Fue una corrida benéfica para una posta médica. El 64 se volvió a usar y dándole la connotación de corrida de San Fernando, en 1965, una comisión de alumnos de San Fernando que me tocó presidir y contando con la ayuda y el apoyo de mis amigos, futuros médicos y miembros de la Peña del 15, Humberto Pasalacqua, Max Guapaya, Abraham Mejía y Pedro Gutiérrez, hicimos 149 años después la corrida de San Fernando, y esta era una corrida que la hacíamos como parte de unas tareas para lograr nuestro fin, que era el viaje de promoción pre-internado, que logramos conseguirlo y estuvimos 3 meses en Europa en lo que fue una hazaña estudiantil. Posteriormente se han dado la corrida de San Fernando. A mí me tocó estrenarme como médico de Hacho el 1 de marzo de 1970 con el Festival Taurino de San Fernando, que torearon Victoriano de la Serna, Tinín, Paco Pallarés, El Puri y Carlos Suárez. Y fue la última vez que se pusieron banderillas de fuego en Hacho a los toros de Checayani, y se completó el cartel con ganado del Pinar. Luego la corrida de San Fernando ha ido dándose
El año 69, por ejemplo, la torearon Rafael Ortega y Gregorio Sánchez, ganadores del escapulario, junto con José García Miró y Pedro Gutiérrez. El año 71, si mal no recuerdo, fue la alternativa del nacional Carlos Suárez, y el 72, mérito de Pedro Gutiérrez, se dio la corrida de San Fernando con 6 toros mexicanos de Miñahuapan para Ángel Teruel, que se encerró con los 6 toros. Esta proeza que hicieron fue también consiguiendo en los aviones Hércules de la Fuerza Aérea para traer el ganado mexicano, que en México fueron ayudados por Rovira. Las corridas de San Fernando se han hecho novilladas, se han hecho corridas de toros. El año 76 me tocó organizarla a mí. Toreó Joaquín Bernadó, que resultó herido, Antonio José Galán y Hugo Bustamante, que hizo la suerte nacional y resultó con fractura de 9 costillas. El año 77 crecimos en nuestra idea, y yo siempre diré, pero la política del toro es increíble. Nos suspendieron la feria. Llegamos a dar la primera corrida, que fue una corrida nocturna con una iluminación perfecta. En aquel momento, uno de mis hermanos era el gerente general de Electro Perú y nos proporcionó los mejores equipos que habían en Lima. La corrida la toreó Galán, el Capea y Rayito de Venezuela, que fue el único que cortó oreja. Después se suspendió la corrida, los toros decían no tienen trapillo, no tienen peso, pero aquí en Hacho hemos visto muchas cosas, hasta incluso Antonio Ordóñez torear animales sin trapillo y sin peso, donde se ponía el cartelito: los que no están de acuerdo pueden devolver las localidades. Y no sigo contando más, porque el año 78 se dio la última corrida de San Fernando, ya ahí intervino Marcial Ayepoma, y desde aquella época pues no se hace. Son 38 años que se ha perdido la continuidad de las corridas de San Fernando. Últimamente estábamos con ciertos entusiastas médicos y el decano de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Vildósola, y pretendíamos ver si podíamos cambiar la fecha de San Fernando, porque en el verano ahora nadie va a ver toros, sino todo el mundo está en la playa, y pretendíamos cambiarlo, si es que la ley nos lo permitía, para el 5 de octubre, fecha en que se celebra el Día de la Medicina en el Perú. Eso en cuanto a San Fernando. Luego de que les habíamos hablado de Hipólito Unanue, sí, pasamos a 1817. Este año ocurrieron algunos sucesos. El virrey Pezuela, aconsejado y asesorado por el señor José Pareja, dictó un reglamento taurino para la Plaza de Hacho. Tal vez sea uno de los reglamentos taurinos más antiguos del mundo taurino. En él había una serie de condiciones. Los alcaldes ordinarios, serían quienes presidían la corrida, tenían una galería, el virrey tenía otra galería. Al virrey, la primera corrida de la temporada, se le entregaba una llave de oro, y al sitialero, la persona que limpiaba la galería del virrey, se le regalaban 4 toros, un toro por corrida, y al cochero y al caballerizo 4 toros por temporada. Aquí por primera vez se habla de la presencia del médico en la plaza
el cirujano se le da una entrada, lo mismo que al barbero, y cada uno de ellos cobraba 4 pesos, una miseria. En 1917, el picador Agustín Quintín Poyoyo, de 66 años, picador también, no es que no había pica, él fue derribado por la cabalgadura. Este picador usaba lentes, y creo que me he pasado de una diapositiva de 1812, donde se lidió el toro misántropo, un toro que fue encontrado en el monte donde había matado a 11 personas. Lo llevó a Macho y ahí cogió e hirió al picador español Fernando Domínguez, al matador nacional Cecilio Ramírez, y mató al capeador de a pie peruano Guillermo Casasola. En 1818, el matador español Juan Franco conversaba en uno de los palcos bajos con la novia, dice, totalmente distraído, vino el toro, al que le había perdido la cara, lo cogió y lo mató. 1819 fue cogido el español Esteban Corujo. Este apellido Corujo es muy de Palma de Mallorca, posiblemente venía de ahí. Fue herido y quienes lo asistían no sabían a dónde llevarlo, puesto que en la plaza no había un local para atender a los heridos. Se les atendía a los heridos en aquella época en las fondas vecinas o en sus domicilios. Las quejas al arrendatario, señor José Antonio Morote, las subió a la propietaria, a la sociedad, la Real Junta de Beneficencia, creada en 1819 por el virrey Pezuela, para asesorar y dar abono al hospicio de pobres que el 4 de octubre de 1817 había pasado a ser propietario de la Plaza Real. La construcción de la enfermería fue muy pronta, se terminó en enero de 1820, y el primer lidiador herido fue el 7 de febrero de 1820, el matador español José Cantoral. Este diestro había intentado matar estando engrilletado, fue cogido y sufrió una herida en el pecho. La fecha de 7 de febrero de 1820 me trae a la mente que yo fui nombrado como médico de Hacho el 7 de febrero de 1970, es decir, 150 años después. En 1825, la rejoneadora Juanita Breña fue cogida, sufrió múltiples golpes, y aquí traemos a colación un pintoresco diestro gaditano, Vicente Tirado. Este Vicente Tirado había venido al Perú en 1797 como banderillero y capeador de a pie, pero en 1806 ya se presentaba como matador de toros. Él fue un partidario de la independencia del Perú, la gente lo quería mucho, pero en la época libertadora tuvo que estar escondido. Él tenía un hijo enfermo al cual prometió que no volvería a torear, pero en 1837 quizá esa ansia de aplausos, la necesidad económica lo hizo torear, y al torear recibió una cornada en el abdomen, en esa época sin anestesia,
operar abdomen era prácticamente mortal. Le introdujeron los intestinos que habían salido, suturaron la pared del abdomen, pero solo la piel. Y milagrosamente se salvó, pero le quedó una enorme hernia. En 1840 volvió a hacer la promesa a los hijos, pero vuelve a torear, esta vez con éxito, y para celebrar el éxito se fue con unos amigos a cenar en la calle. La hernia voluminosa que tenía se estranguló, le causó una peritonitis de la cual murió. Hacia 1845, el cirujano actuaba solo, prácticamente usaba su sombrero tipo bombín, la chaqueta con manga recortada, se remangaba la camisa, prácticamente no se lavaba las manos, iba al quirófano después de haber curado abscesos, heridas infectadas, etc. Por supuesto, la mayoría de pacientes morían. Cuando se quería operar a un enfermo, se le echaba en una mesa de madera, se le había dado brebajes como chicha, como aguardiente de cualquier naturaleza para emborracharlo, y se le ataban las manos a las 4 esquinas de la mesa, las manos y pies, y los familiares más fuertes, tanto de espíritu como físico, lo sujetaban mientras se le operaba, y eran unos alaridos espantosos realmente del enfermo. En 1852 ocurrió un percance a un rejoneador, Santiago Pereira, que quedó desnucado, se le consideró descerebrado y lo mandaron a que muriera a su tierra de Cañete. Ya en esta época, en el año de 1849, había llegado la primera cuadrilla española. Fueron traídos por un marino llamado Quintín Quilabert. Estaba el primer espada, Carlos Rodríguez, que cobraba 135 pesos por ser el primer espada, y Antonio Romero Pastor cobraba 125 por ser el segundo espada. Entre los banderilleros venía un pariente, no sé si el antecesor, se llamaba José García Pérez, antecesor de Álamo. Y él se dice que fue el primero que puso un par de banderillas en Hacho. Este señor se quedó a vivir en Lima, murió en 1903 y fue guardián de los teatros de Lima. En 1858 viene un afamado diestro español, el Lavi. El Lavi era un torero de categoría, gaditano, gitano, de 46 años. Vino traído por el señor Pedro Mancilla, era el empresario, que le costó muchísimo dinero y muchas gestiones, porque el Lavi pidió 4,000 pesos en España a la firma del contrato, aparte de 2 trajes de luces de estreno para él, 2 para su hijo de 15 años que estaba en la cuadrilla, pasajes en primera en los vapores que venían de Cádiz al Callao, con un seguro en caso de que muriera. Él, para poder firmar todo esto, tenía que contar con el permiso de la esposa. Se firmó el documento previo pago de 1.800 pesos. Él, llegado a Lima, descansó unos días y después fue a ver el ganado que le tocaba lidiar. Al regresar se sintió enfermo, con fiebre, y se llamó a los médicos. Así es.
Fue visto por el doctor Manuel Odriozola, con el doctor Leonardo Villar y el doctor José María Macedo. Estos son los primeros nombres de médicos que conozco que actuaron en el medio taurino peruano. Cuando ya él se recuperaba, fue dado de alta como a los 8 o 9 días por el doctor Odriozola, que se retiró, pero no bien se retiró el doctor, el matador pidió un vaso de agua con goma y antes de beberlo cayó muerto. La autopsia demostraría que la neumonía que se le había diagnosticado ya estaba resuelta y más bien lo que le causó la muerte fue un aneurisma del ventrículo derecho. Luego tenemos otro caso del matador, también gaditano, José María Ponce. José María Ponce no había podido torear el último domingo de mayo por encontrarse con una terciana, pero participó al domingo siguiente en una corrida a beneficio de la Bomba Lima. El segundo toro de la tarde, un toro de Bujama, que había sido obsequiado por el señor Lorenzo Arrieta y contaba con una enjalma donada por la señora Josefa Arraigada de Cisneros. El toro lo cogió y le dio una cornada no muy profunda ni extensa en el glúteo. Se decía que tenía 2,5 centímetros de profundidad y 2,5 centímetros de extensión. Pero desde el primer momento los médicos que lo vieron, así como su médico de cabecera, el boliviano Núñez del Prado, dijeron que la situación era muy grave para el torero por el estado de su sangre. Y así fue, 14 días después, muere por una gangrena de la pierna. En 1895 tenemos el caso del matador Curro Avilés, Currito, que recibió 3 cornadas. Antes no quiero olvidar que ya había anestesia, ya había antibiótico. El antibiótico fue de 1879, cuando había asepsia, cuando el doctor Pasteur ideó el autoclave, el pupinel, donde con una temperatura de 130 grados se podía eliminar los gérmenes. Y anteriormente, en 1846, Morton, ayudado por su maestro, el doctor Jackson, un químico, utilizaron por primera vez el éter sulfúrico como anestésico. Lo hicieron en el hospital de Massachusetts cuando el doctor Colin Warren operó al paciente Gilbert Abbott de un angioma del cuello. Ya con esta anestesia, los cirujanos decían ya podemos entrar al abdomen, pero se entraba al abdomen con las manos sucias, la hemostasia se hacía con los dedos, las infecciones eran severas. Solo en 1885 el americano Halstead ideó los guantes de caucho para las operaciones, se usaron ya las batas y gorros esterilizados para las intervenciones quirúrgicas. Seguimos. ¿Cuál toca? No. ¿Ah? 98. 95. Esta es la de Curro Avilés, Currito, que recibió 3 jornadas. En 1898, que se había lanzado un nuevo reglamento taurino por el inspector de espectáculos, el señor Gregg,
dueño de la farmacia El Progreso. En una de las corridas, José Pascual Valenciano resultó con una herida en el abdomen y ese mismo día Juan Cervera Cordobés resultó herido por el mismo toro. Pasamos a 1901, donde el peruano, el Chancayano, fue herido por el toro predilecto, un toro de 11 años y que había sido lidiado muchas veces. En 1902 fue Bonarillo el que sufrió una cornada, primero en el mes de enero y otra a fin de año. 1903, otro suceso curioso en la Plaza de Hacho, Eduardo Leal Llaverito hacía ver de que el último toro no veía, la autoridad no le hizo caso, se armó un escándalo tremendo, la gente quería destruir Hacho y hubo un avesado que le lanzó un ladrillo en la cabeza y lo dejó sin sentido. Felizmente los banderilleros pudieron hacerle el quite. En 1908 se dio una corrida a beneficio de los marinos americanos, donde los tres matadores, Bonarillo, Ángel García Padilla y Lagartijo Chico, fueron cogidos, heridos, y en el último toro los americanos se lanzaron al ruedo a hacer sus cabriolas con los toros, algunos salieron muy golpeados. En 1909, en un festejo mixto, toreaban José Cabrera, novillero español, con el hijo de Bonarillo, Bonarillo hijo. 4 novillos y después había la pelea de un toro del Fundo Caballero, de don Federico Calmet, y el León Negro. Pero el bendito León fue más manso que el toro, se armó un escándalo. La policía hizo cargas, disparos, y mataron a un aficionado, Federico Maraboto, que ocupaba un palco bajo. También murió el señor Tobías Pereda, que cayó desde los palcos altos al primer piso. En 1911 fue herido Agustín García Maya en el tórax, pero superficialmente. Llegamos a 1914. En enero, el banderillero Juan Suárez Caraprieta fue herido por el toro Lucerito del Olivar, que le causó una cornada en el glúteo. Ahí están viendo cómo está siendo operado, los cirujanos sin guantes, sin gorros, etcétera, a mano limpia. Este reapareció al mes siguiente y el toro Candela, también del Olivar, lo cogió, seguramente estaba débil todavía, y tirado en el piso, el toro le pisó la cara y le vació un ojo. Fue llevado al hospital 2 de Mayo, donde murió. Luego tenemos el caso de Rodolfo Gaona. En 1917 fue herido por un toro de la Rinconada de Málaga. En 1918 ocurrieron algunos sucesos. ¿De quién es? Benjamín Mancilla. Era un novillero peruano que esa tarde actuaba como matador, fue herido en el abdomen, prácticamente muy grave, y fue salvado por el doctor Guillermo Gastañeta. En 1921, el herido fue el debutante español Mariano Montes, que 3 años después moriría de una cornada en Cartagena, en España. Perdón, en Carabanchel. Después, en 1922, hubieron varios
percances, entre ellos el llamado toro del miedo, al cual Chicuelo no quiso matar. Le dijeron al gallo y este dijo menos, nanay. Y arequipeño que decidía a torearlo, lo convencieron que no lo hiciera. El toro fue devuelto a Corrales y muerto ahí. Después, ese año 22, el debutante en junio, 25 de junio, Luis Guzmán Zapaterito, que había venido a Lima acompañando a Juan Belmonte. Al primer toro de la tarde intentó hacerle un quite y Zapaterito fue cogido y herido en el costado. Fue operado en la Maison de Santé por los doctores Gastañeta y Graña. Zapaterito nunca más, que yo sepa, volvió a torear en Hacho. Sujeto pintoresco que acudía a los toros vestido de blanco con un clavel rojo. Él tenía una revista y caminaba con algún ejemplar de su revista bajo el brazo. Habían algunas personas que le pedían que le incluyera un artículo, él lo revisaba y decía, bueno, llévalo a la redacción para que lo publiquen. Pero Zapaterito no sabía leer ni escribir. En 1923, la cornada fue al salir de un par de banderillas a Ignacio Sánchez Mejía. Fue operado por el doctor Francisco Alarco Salazar y Juan Bartolomé, y el posoperatorio lo siguió en casa el doctor Francisco Graña. ¿Quién fue? 1925, Fleming descubrió la penicilina, pero no pudo ser puesta de inmediato, sino se llegó al año 40, que con el apoyo de Florey y Chain de Oxford lograron poner en marcha el uso de la penicilina, que salvó a muchos toreros, y esto obligó a los toreros a colocar esa estatua que hay delante de la Plaza de las Ventas en homenaje a Fleming. Yo digo, faltan dos personajes para hacer el paseillo. Uno es Pasteur, porque la penicilina sin asepsia pues no serviría de nada, y faltaba Morton, el creador de la anestesia. O sea, los tres deberían tener ahí su lugar. Después, el año 1930, en Hacho, hubo una tarde que se corneó a dos matadores, Ángel Navas, Gallito de Zafra, y Andrés Colomo, Clásico. En la década de los 30, varios novilleros españoles que tomaban la alternativa resultaron heridos la tarde de su alternativa, como es el caso de Gordillo, Ibarito, Rey Conde y Francisco Rodríguez. El año 38 fue Vicente Camargo Camarguito, que sufrió una espectacular cogida donde prácticamente un Viña lo sacó del burladero y lo llevó hasta el centro del ruedo, tirándole muchos cabezazos, y para suerte no lo hirió. En 1939, la última corrida que sale de la Rinconada de Mala, el sexto toro hirió a los banderilleros Moyano de Lima y Angelillo. Luego tenemos que la Plaza de Hacho se lidió por última vez en la antigua Plaza de Hacho en marzo de 1944, una novillada donde torearon el Nene, su medio hermano César Sánchez Barrios, el Soldado, y el español Antonio Plaza. El 9 de enero de 1945 se reinauguraba Hacho, también toreando el Nene, al que le dieron la alternativa, Rafael Ponce Rafaelillo, y a Belmonte Campoy.
Ya en Hacho, en esta época, se decide que haya un cirujano fijo en la plaza y se nombró al doctor Guillermo Gastañeta, que estuvo del 45 al 48. Guillermo Gastañeta es considerado el padre de la cirugía peruana, un estupendo cirujano que alcanzó todos los títulos inimaginables. El 48, en el periodo del doctor Gastañeta, hubieron dos casos, uno de arequipeño el año 47 y el 46 había sido gitanillo de Triana. Del 48 se inauguró la Plaza Monumental de Chacrarríos y donde fue jefe el doctor Francisco Graña Reyes. El doctor Graña nunca fue jefe médico en Hacho, pero en Hacho, el año 52, le dieron un título de director honorario vitalicio que perduró hasta el 19 de octubre del 59, fecha de su fallecimiento. Del 48 al 61, la enfermería estuvo a cargo del doctor Óscar Guzmán del Villar. Hubieron una serie de casos, como es la situación de Pepín Martín Vázquez, que había toreado la feria del 50 en la Monumental y se dio una corrida extraordinaria. Pepín Martín Vázquez con Procuna. Pepín fue herido y Procuna tuvo que matar todos los toros. Al año siguiente, en otra extraordinaria fuera de la Monumental, Rafael Ortega y Antonio Bienvenida. Antonio, al descabellar, salió disparado, el estoque de descabellar, hirió en un muslo a la señora Teresa Quesada de las Casas, la cual tuvo que ser operada en la clínica americana por el doctor Guzmán del Villar. En 1958 viene una corrida que para mí tiene una connotación especial, puesto que yo creo que desde que tengo 8 años quería ser cirujano. A mí, mis padres me llevaron a los toros desde que tenía 6 años y la última corrida la he visto el año pasado. Y de aquí ya la vista no me da y creo que ya marca mi retiro. En el año 49 recuerdo el boche de Ordóñez con Dominguín. El año 50 fue la única cornada que hubo en la Monumental al banderillero homónimo de nuestro amigo y cirujano José Álvarez, banderillero de la cuadrilla Julio Aparicio. En 1956, Chicuelo II resultó herido en una región glútea. 58, como les decía, la corrida que marcó una connotación para mí, el toro Pato de Huando hirió al colombiano Pepe Cáceres. Vi cómo bajaron los médicos, entraron a la enfermería, no pudieron regresar porque el 5 de la tarde hirió a Juan Antonio Romero, un matador jerezano que trataba de pasarlo de rodillas y de espalda. El año 59, como ya les he dicho, fue mi año de ingreso a la universidad. Aquí hicimos, en esta vieja casona, hicimos los 2 primeros años de la Facultad de Ciencias y el año 60 recibió una cornada Antonio Ordóñez por el 1 de la tarde, una cornada que resultó en la región inguinal y testicular. Esa tarde debutó Curro Romero, que hizo una gran faena, hasta ahora inolvidable para muchos, a un toro de Juan Pedro Domecq. El año 61 se nombró al doctor Jorge Hackerford como jefe de enfermería. El doctor Marino Costa había entrado el año anterior y ese año 61 que nosotros
Con mi grupo habíamos formado la Peña Taurina del 15, el 5 de febrero del 61. Sacamos la revista La Lidia, cuyo primer ejemplar salió con la foto de la cornada del portugués José Julio. Después, el año 64, recibió una cornada el banderillero Angelillo. Al año siguiente le tocó a Fermín Murillo, el 65. El 66, el bicentenario. Hay fechas que marcan para mí. 66 fue el año que acabamos la carrera. Coincide con eso, y ahora que cumplimos 50 años, coincide con los 250 años de Hacho. El año 68, el banderillero Manolo Mora fue gravemente herido en el cuello cuando no pudo colocar banderilla. En 1970, el 7 de febrero del 70, me nombran como uno de los cirujanos de Hacho al mando, facturados por el doctor Marino Costa. Como ya les decía antes, nos estrenamos en una corrida de San Fernando, un festival con Victoriano de la Serna, el Puri y Paco Payares, con Carlos Suárez del peruano. En 1971, Miguel Márquez recibió una fuerte cornada en un muslo, lo operamos junto con el doctor Marino Costa. 1972 fue la corrida de San Fernando, que ya les habíamos mencionado, y de ahí nos vamos hasta 1976, donde fue herido, el 73, perdón, Palomo Linares. De esa misma corrida resultó herido en una mano Antonio José Galán. Esa tarde triunfó plenamente Rafael Puga, que le cortó las orejas y el rabo al toro Rebujino. En 1976, el año 75, 74, noviembre del 74, el doctor Campos y Castro, en la Ciudad de México, funda la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. Y al año siguiente, 8 de octubre del 75, se funda el capítulo peruano de Cirugía Taurina, presidido por el doctor Marino Costa. En 76 la jornada fue para Ángel Teruel. En 78 le tocó el turno a Damaso González, ¿cómo se llama el español? González. No. Damaso Gómez. El 78. Y el 79 fue Manil. El año 83, después de una intervención en Estados Unidos, una intervención en el corazón, murió el doctor Marino Costa. Y desde el 23 de junio del 83 me designaron como jefe de la enfermería, cargo que he ocupado hasta el año pasado. Luego tenemos los casos. A mí el primer caso que me tocó fue el novillero César Altamirano en el 83. El 84 fue José Mari Manzanares en una de las pocas jornadas que tuvo. El 86 le tocó el turno a Paco Ojeda, que era la máxima figura del toreo, y a Ortega Cano en la última corrida. Aquí creo que he omitido el año 75, que fue una jornada gravísima. Para muchos era la más grave, pero para nosotros como cirujanos era más fácil abrir un abdomen que una pierna que es mucho más delgada y que traía otras complicaciones.
El que sufrió la cornada fue José Escoto Cucaracha, una cornada en el abdomen, se perforó el colon ascendente, confundió el hígado y llegó a la enfermería también con un hemoneumotórax por fracturas costales y perforación de pleura. Estuvo muy grave. En aquella época recién salió un antibiótico, Vicocin, que lo empleamos con éxito. En 1984 acudí por primera vez al Congreso de Cirugía Taurina en Quito, donde me eligieron presidente de la Sociedad Internacional, y la designación traía consigo el castigo de ser el siguiente congreso, que fue en Lima en el 86. Ese año 86 le tocó el turno de las jornadas a Paco Ojeda y Ortega Canto. Después tenemos los casos de... ¿Quién es el que sigue? Esto de Paco Ojeda fue el toro calcetero de Abraham Domínguez, y que ese mismo toro le pegó una cornada en el escroto a Lorenzo García. Tuvimos que operarlo simultáneamente a los dos toreros. El año 90 se había acabado la feria, se retiraban casi todas las implementación de la enfermería, y en el espectáculo del bombero torero cayó herido el torero que hacía la parte seria, Modesto Antonio Campos. Una jornada fuerte, muy sangrante, que comprometió la vena safena. Y aquí quiero contarles la anécdota de que llegó a la enfermería, no había equipamiento. Jaime de Castillo tenía en su maletín 3 gasitas, un par de guantes que me tocó a mí para operar, 3 pincitas, y conforme se mojaban las gasas teníamos que exprimirlas para seguir con esa misma gasa. Felizmente todo se suscitó y quedó todo bien. ¿Cuál sigue? 91. Este fue el toro volador de Capiro de Sonsón, que saltó la valla e hirió en tórax y axila al camarógrafo del Canal 9, Boris Delano. ¿Sí? El 92, yo venía de Madrid esa mañana, del Congreso de Cirugía Taurina, cansado y todo, fui a la plaza y resultó herido el banderillero Antonio Tejero de la cuadrilla de Enrique Ponce. Hoy es el apoderado de David Mora. Antonio Tejero tuvo una jornada fuerte en el mundo derecho y esto pasó muy cerca de la femoral, prácticamente a 1 centímetro de la femoral. Año 93. Víctor Méndez, que ha sido uno de nuestros clientes de la enfermería, Méndez, de Villona, con frecuencia pasaban por la enfermería. Pero el 21 de noviembre de 1993 ocurrió la jornada más grave de todo el siglo. Le tocó al Trini, el banderillero nacional, se le perdió la cara a rompevientos, un toro muy bien armado, de 550 kilos de la ganadería de Roberto Puro. Ese día se abrió, después de muchos años, el acceso directo a la enfermería. Pero un asesor de la autoridad, poco competente, determinó que el verdadero médico solo estuviera Jaime de Castillo y no, ni siquiera el hombre que tenía las llaves de la enfermería. Cuando corrió con las llaves, estas habían caído todas, felizmente que se encontró pronto, el torero se desangraba y lo tuvimos que operar al estilo
de un siglo atrás. Yo guardé mi corbata en la camisa, me arreglé las mangas y nos pusimos guantes. Durante la operación, que tenía 3 trayectorias, 15 centímetros hacia el pubis, 25 centímetros hacia la cresta ilíaca y 40 centímetros hacia la rodilla. Sangraba profusamente, los coágulos los sacábamos como si fuera una fuente de mazamorra morada y durante la intervención nos hizo un paro cardíaco, felizmente resuelto. La película de esta intervención la llevamos al Congreso de Cirugía Taurina del año siguiente en Valencia, Venezuela, y ganamos el primer premio del Congreso. Si tienen alma y espíritu, la podemos presentar después. Sí, es buenísima, no deja de presentar. Después ya vinieron cosas bastante suaves, el año 98, Eugenio de Mora, el 2002, César Jiménez, que ganó el escapulario, nos pidió que retardáramos su salida en enfermería, que se corriera el turno, y de la faena de 2 orejas, una fue para Jaime y otra para mí. El 2005 fue Serafín Marín, ya de ahí hasta el 2010, que le toca a Juan Carlos Cubas y el FAN. Actualmente le hemos cedido los trastos, la alternativa, a nuestro gran amigo, el pequeño pero gran cirujano César Baltasar, a quien deseamos mucha suerte y que sigan los éxitos de esta enfermería que jamás ha tenido un deceso de los lidiadores. Gracias. Quiero ceder el uso de la palabra al señor César Baltasar, el actual jefe de enfermería de la Plaza de Hacho, y quiere dirigir unas palabras. Más que preguntar al doctor León, amigo, maestro, compañero, estamos cumpliendo este año 250 años y estamos haciendo historia. Yo me acabo de traer un grupo de alumnos de la Facultad de Medicina, elementos jóvenes, que están viendo por primera vez en su vida lo que es historia taurina. Y sobre todo historia de la cirugía. Y creo que el doctor ha sido muy claro desde su exposición, desde los inicios de lo que es la cirugía taurina. Yo quiero no solamente saludarle al doctor León por todo lo que ha hecho, al doctor Tapia por lo que ha hecho, el trabajo, por lo que está realizando, a todos los ponentes, a señor de Barbieri por su brillante, Pablo Gómez de Barbieri por su brillante exposición, y a todos los presentes, porque los que estamos aquí somos los que amamos la fiesta de los toros, la fiesta brava. Mi felicitación grande, doctor León. Aquí han habido alumnos nuevos, probablemente ellos alguna vez le harán las preguntas. Muchas gracias por todo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo quiero mencionarles que desde hace algunos años he sido invitado por el doctor Baltasar a dictar clases de cirugía taurina en los locales universitarios, en los hospitales donde él enseña. Es enorme el entusiasmo del doctor Baltasar. El año del 2014 se llevó aquí en Lima el 21 Congreso Internacional de Cirugía Taurina, donde tuve el honor de que el Congreso llevara mi nombre. Y quiero felicitar al doctor Baltasar porque fue un baluarte que nos permitió poner las cifras en azul al inscribir a una buena cantidad de sus alumnos al Congreso. Y siempre ha tenido ese entusiasmo de enseñar, de propagar lo que es la cirugía taurina. Pienso que él va a tener mucho éxito en la plaza y le deseo toda clase de suerte y felicidad. Un abrazo, César.
noviembre de 1993 se celebró en la Plaza de Hacho la quinta corrida de la temporada del Señor de los Milagros. Alternaron aquel día en la bicentenaria Plaza Limeña José Ortega Cano, Enrique Ponce y el peruano Pablo Salas, quienes se enfrentaron a un encierro de gran trapío e impresionantes cabezas de la ganadería de don Roberto Puga. El encierro de Roberto Puga, de procedencia Domecq, era digno de lidiarse en cualquier plaza de primera categoría en una feria de postín. Extrañas y absurdas disposiciones del mal asesorado presidente de la corrida habían determinado desde el inicio de la temporada que en el callejón de la plaza solamente estuvieran situados 2 médicos, mientras que el resto del equipo se encontraba ubicado en los tendidos, alejado por lo tanto de la enfermería. Sin embargo, en el callejón habían enchiqueradores, carpinteros, monosabios y muchos asesores de la autoridad, bastantes más de los necesarios en todo caso. Los reclamos por escrito que los médicos hicieron llegar a la autoridad sobre el peligro que existía con tal dispositivo no fueron atendidos. Pero no todo era negativo aquel día. Tras más de 40 años de reiterados pedidos al respecto, se había inaugurado un acceso directo desde el ruedo hasta la enfermería. En efecto, dicho acceso había sido transformado anteriormente en un palco que con frecuencia ocupaban los presidentes de las repúblicas y las autoridades del gobierno, obligando por ello a que los lidiadores heridos ingresaran a la enfermería por la puerta de Toriles y a través del túnel que conduce a los chiqueros. Sin embargo, la aparente ventaja que podía lograrse con el acceso directo desde el ruedo al servicio médico se perdía al disponerse que la mayor parte del equipo médico, así como el personal auxiliar, entre los que se encontraba el encargado de abrir las puertas de la enfermería, se ubicase en los tendidos, confundidos con el público. La corrida, como vemos, se desarrolló con gran interés de los espectadores, por la emoción que transmitía el ganado. José Ortega Cano no tuvo una buena tarde y fue protestado por los aficionados. Enrique Ponce, artista y poderoso, pero deficiente al matar, dejó contento al público. Sin embargo, nuestro compatriota Pablo Salas mostró un impresionante valor, además de imprimirle calidad a su primera faena, en la que cortó la única oreja de la tarde. Lo vemos en pantalla en estos momentos. El sexto de la tarde, un hermoso toro burraco de nombre Rompevientos y con 558 kilos de peso, estaba bien armado como todos sus hermanos de camada.
perdonó la lamentable equivocación del banderillero peruano Trinidad Loarte el Trini, quien tras clavar un buen par de banderillas ingresó apresuradamente al burladero de matadores, perdiéndole la cara a Rompevientos. Trini, emocionado y en busca de aplausos, como lo manifestara posteriormente, salió del burladero dando la espalda al ruedo y mirando al tendido, sin percatarse que el toro había hecho hilo con él y estaba allí, a escasos centímetros de su cuerpo. Rompevientos, certero y pronto, lo empitonó brutalmente contra las tablas sin dar ninguna oportunidad al torero, que no atinaba a comprender qué ocurría. Fueron segundos angustiosos, agónicos, interminables, en los que el toro se ensañó con el herido, al cual mantuvo aprisionado contra las tablas. Así, el burraco no pareció necesitar de mayor esfuerzo para introducir casi íntegramente su asesino pitón en la pierna del subalterno. Mientras el toro recargaba inmisericordiamente, los toreros Alfonso Galán y Carlos Suárez desde el callejón intentaban desprender al Trini de los pitones del toro, levantándolo en vivo. Entre tanto, Enrique Ponce coleaba al toro. Luego de arduo esfuerzo, lograron arrancar al torero del pitón y rescatarlo para poderlo conducir rápidamente a la enfermería. El Trini, a su paso, iba dejando un reguero de sangre oscura, venoso al ojo de los médicos. Entretanto, el herido, en brazos de sus compañeros y en estado de shock, llegaba hasta la puerta de ingreso a la enfermería, la cual estaba cerrada por dentro. La espera era dramática, el tiempo transcurría, el torero perdía sangre y se acentuaba el shock ante la inquietud de los médicos. Crecía la desesperación de las asistencias que temían por la vida del herido. Los médicos y auxiliares de la enfermería que se encontraban en el tendido salieron dando empellones y tropezándose con el público, que paralizado por la impresión, no atinaba a darle espacio. De males, el encargado de abrir la puerta en su larga y alocada carrera dejó caer el voluminoso manojo de llaves y demoró mucho en identificar la correcta. Finalmente se abrieron las puertas y rápidamente se colocó a el Trini en estado de shock en la mesa de operaciones. Mientras se le desvestía aceleradamente, los anestesiólogos, doctores Armando Cáceres, Pedro Chiroma y Saúl Gamero, actuando en forma conjunta y ordenada, colocaron suero salino a la vena, tomaron las constantes vitales, aplicaron la anestesia general e intubaron al herido. El hematólogo, doctor Miguel Melgar, tomó una muestra de sangre para tipificar el grupo sanguíneo y para poder efectuar la necesaria transfusión. Como en tiempo de guerra, los cirujanos, encabezados por el doctor Andrés León Martínez, asistidos por los doctores Jaime del Castillo, Alberto Hidalgo y Pedro Gutiérrez, solamente tuvieron tiempo para colocarse guantes, pues
la gravísima cornada había puesto al torero al borde de la muerte. Siguiendo los pasos establecidos para el tratamiento de las heridas por asta de toro, se realizó la exploración digital a través del orificio de entrada para descubrir el curso de la cornada, que en el presente caso estaba constituida por 3 grandes trayectorias que prácticamente atravesaban y destrozaban amplias extensiones musculares del muslo derecho. Se lavó la zona operativa y se colocaron los campos o paños quirúrgicos. Procedió a incidir los tejidos sobre el primer trayecto, del cual se eliminó gran cantidad de coágulos y sangre. Aprecian ustedes el corte del músculo. Explorando, se constató mediante maniobras manuales que producían un espeluznante sonido de chapoteo por la acumulación de sangre y coágulos, otra trayectoria de unos 40 centímetros aproximadamente a lo largo de todo el muslo. Era profuso. La presión iba bajando. Se continuaba explorando manualmente la herida. Que se vivía en la enfermería de la Plaza de Hacho en esos momentos eran de verdadera angustia. Se procedió entonces a abrir ampliamente la trayectoria encontrada para descubrir los puntos de sangrado. Imágenes dan fe de la magnitud de la cornada. El sangrado continuaba y los coágulos seguían apareciendo en el fondo de la zona operatoria.
Se limpió y se lavó la herida para poder retirar sangre y coágulos, lo cual permitió a los cirujanos identificar cuáles eran los vasos que se encontraban desgarrados, los que en el caso eran la vena pudenda interna, una rama de la vena femoral profunda y algunas venas musculares. La presión arterial seguía descendiendo y ya no se palpaba el pulso. Ante la angustiosa pregunta de los anestesiólogos, se les informó que el pulso femoral estaba muy débil. Se empezó a suturar las venas ya pinzadas, cuando de pronto los anestesiólogos avisaron que el paciente había hecho un paro cardíaco. La emergencia, rápidamente efectuaron en forma enérgica y coordinada el masaje cardíaco externo y aplicaron tratamiento médico endovenoso para ayudarlo a salir del paro, lo que se consiguió a los pocos momentos. Tenemos a la vista el campo operatorio. El sangrado se había detenido, pero aún faltaba estabilizar al paciente. En vías de estabilizarse, se continuó con la sutura hemostática. Entre tanto, el doctor Hidalgo procedió a colocar una vía central. La sutura de los vasos. El sangrado se había detenido, sin embargo, la presión continuaba muy baja. Apreciar otra vista de las suturas efectuadas. Al
fondo de la herida operatoria se podía ver el hueso. Era la cabeza del fémur, la cual había sido contusionada por el pitón, produciéndose un leve astillamiento. Mientras tanto, como ya hemos dicho, el doctor Hidalgo procedía a colocar la vía central. De la vía central, el doctor Hidalgo introducía sangre para poder aumentar la presión del paciente, cuya palidez era impresionante. Los momentos más dramáticos parecían haber pasado. Los componentes del equipo médico actuaban ya con mayor tranquilidad. A pesar de lo grave de la herida, se había solucionado el problema de sangrado y iba aumentando la presión del paciente. Algunos vasos musculares. Se hizo el lavado profuso de la herida y se inició la reparación músculo-aponeurótica, a cuyo término se retiró el doctor León para redactar el parte médico, dejando a cargo a los doctores del Castillo y Gutiérrez la amplia y laboriosa tarea de suturar las extensas incisiones. Se efectuó también el recorte de los bordes contundidos de la piel alrededor del orificio de entrada del pitón. Se colocó un dren de Penrose y una vez finalizada la sutura y lavada la zona operatoria, se colocó un vendaje compresivo. Durante la operación se le aplicó al torero 2 unidades de sangre. El parte médico luego señalaría herida por asta de toro con orificio de entrada en la región superointerna de la cara posterior del muslo derecho, con 3 trayectorias, una hacia arriba de unos 15 centímetros de extensión que compromete a los músculos recto, interno y aductores, llegando hasta el escroto en la región perineal. La segunda trayectoria tiene unos 25 centímetros de extensión. Se dirige hacia adentro destrozando los músculos aductores, sartorio y recto anterior, llegando a la fascia lata, contusiona el fémur y desgarra las venas pudenda interna y una rama gruesa de la femoral profunda. Una tercera trayectoria de aproximadamente 40 centímetros de extensión y que llega hasta la altura del hueco popliteo, comprometiendo al músculo semimembranoso y ramas venosas musculares. Hubo sangrado venoso profundo y shock hipovolémico, que llevaron al herido al paro cardíaco durante la operación y del que se repuso mediante el masaje cardíaco externo, la transfusión de 2 unidades de sangre por un catéter colocado en una vena central y el camplaje y ligaduras de las venas desgarradas. Pronóstico muy grave. Firmado doctor Andrés León Martínez. De cuidados intensivos de la clínica TESA. Allí se le transfundieron otras 2 unidades de sangre y se inició terapia con 3 antibióticos. Mediante el estudio del Doppler efectuado por el doctor Hidalgo, se demostró la permeabilidad arterial y venosa. Se efectuó el primer
primer reconocimiento de la herida y se podía apreciar una pequeña pérdida de sangre no alarmante y que hacía abrigar esperanzas de una recuperación. Al día siguiente, en una entrevista exclusiva concedida a Manuel González, el Trini manifestó que la cornada se produjo por un error involuntario de él, al perderle la cara al toro por estar buscando aquella ovación tan esperada por los subalternos, en mérito al buen par de banderillas que había colocado. Escuchémoslo. Por el par de banderillas yo salí bien del par de banderillas, salí bien, me metí a buladero y le pedí la cara. Le pedí la cara y yo salí para tomarlo, ¿no? Para tomar el otro paro, o la gente me aplaudió, entonces un poquito me emocioné, salí un poquito al costado del buladero y no me percaté que el toro estaba ahí en el buladero. Entonces el toro, cuando me ha visto apenas sacar la pierna, y ha hecho por mí, ahí donde me ha prendido. Quería decirles que aquí se ven una serie de detalles. Primero, después de 40 años se había abierto el acceso directo a la enfermería. En segundo lugar, un presidente muy mal asesorado permitió de que ni los médicos ni quien abría la puerta estuvieran donde deberían estar. Tercero, Dios nos ayudó, hemos retrocedido casi 150 años para operar con ropas y solo guantes, sin lavarnos, sin nada. Cuarto, nunca, incluyendo este caso, en los 45 años que he estado en la enfermería, se nos ha infectado ningún herido. Suerte que deseo también para el doctor Baltasar. Muchas gracias a todos.